Bueno, colegas, buenas noches. Ahora sí creo que podemos empezar puntual, como hemos programado, 8 de la noche la clase. Primero desearles un buen año a todos, que este año sea de muchos éxitos, no nos conocemos. Debido a circunstancias, pues me han invitado a esta clase, les voy a enseñar todo el tema de evaluación financiera. Yo soy Carlos Jaramillo, no hace falta ingeniero, licenciado, esas cosas dejémoslos para otro espacio. Yo creo que este espacio es para un aprendizaje, para compartir ideas, para nutrirnos unos a otros de tantas cosas que podemos hablar en términos de proyectos, ¿no? Quizá aquí no termino yo enseñando, salgo aprendiendo más de ustedes que verdaderamente el conocimiento que tengo, ¿no? Quizá es a veces hasta muy vago, quizá no es realmente el conocimiento que se espera. En todo caso, pues espero aprender de ustedes, que aprendan de mí también. Bueno, ese es mi nombre, pueden llamarme Carlos, me dicen algunos amigos Carlitos, profe, como ustedes bien tengan, dejemos los títulos para otros espacios. La verdad que no, donde trabajo en mi área de desenvolvimiento nunca nos hemos tratado de esa manera, pues no quisiera que nos tratemos de esa manera, que todos estamos al mismo nivel de aprendiendo en el camino. Entonces, entonces demos inicio a la clase. Creo que si es que alguien tiene alguna pregunta, alza la mano, me pide o levanta su micrófono uno a la vez y me pueden interrumpir cuantas veces quieran, me pueden hacer las preguntas que sean necesarias. Trataré de resolverlas todas pues eso nada más, pues chicos, y empecemos la clase. Espero que sea una clase bastante dinámica, como les dije, de aprendizaje, donde ustedes y yo aprendamos. La verdad que las finanzas para mí es un tema bien apasionante. Me he especializado en finanzas, conozco las finanzas privadas, las finanzas públicas, bueno, entre mi récord académico, ¿no? Pero bueno, lo demás creo que no hace falta nombrarlo, ¿no? Sí, entonces, bueno, comencemos. Y el momento en que ustedes quieran tomar la palabra, si no les doy la palabra, por favor, me alzan el micrófono y me irrumpen nomás, ¿sí? Bueno, vamos a empezar la primera clase, vamos a avanzar hoy. Me ha dicho la coordinación que podemos avanzar una hora, vamos a hacer una hora de lo que tengamos, de lo que avancemos en la clase. Yo voy a tratar de hacer más o menos 2 capítulos de la unidad, o al menos 3. Trataré de ser breve, de ser un poco más sistémico con la clase, no ser tan técnico. No voy a ser su talón de Aquiles, entiendo que ya están por terminar la carrera, en tanto que no, esta clase no va a ser el que no les permita graduarse o no les permita cumplir el sueño que todos tenemos, ¿no? Que es acabar nuestra carrera. En tanto que Que espero lindas sea una palabras, clase profe. motivada. Sí, perdón. Digo que bonitas palabras, Ah, ya, sí. motivadoras. Ah, muy bien, gracias. Entonces, empecemos, demos inicio a lo que venimos, ¿no? Y cuando quieran, me interrumpen nomás y con mucho gusto yo trataré de despejar las dudas, conversar, si quieren ampliamos temas, nos quedamos en algo que les cause dudas, ¿no? Y mucho gusto y bienvenidos a todos, ¿sí? Bueno, vamos a empezar hablando de los proyectos. Sí, voy a tomar la posta yo, voy a tratar de también darles la palabra para que me digan más o menos de qué vamos a entender. Sí, bueno, básicamente la formulación de proyectos y la evaluación, digamos, son dos fases grandes de lo que tiene que ver un proyecto. Sí, un proyecto se define como cualquier emprendimiento que nosotros tengamos. Sí, hoy la palabra emprendimiento está mucho más desarrollada que antes. Sí, antes no hablábamos de emprendimiento, no hablábamos de proyectos, pero con el tiempo han existido normas o fundamentos que nos han permitido ya entender qué es un proyecto. Un proyecto puede ser un emprendimiento, un proyecto puede ser personal, puede ser corporativo. Yo me uno con un compañero y hacemos una compañía de transporte de carga internacional, es un proyecto. Si yo deseo hoy yo solo emprender en el negocio de la carga internacional de alcohol, por ejemplo, es un emprendimiento, en tanto que necesito saber a qué mercado me voy a enfocar con mi proyecto, si existe necesidades en el mercado, si mi proyecto va a ser sostenible, la compra de ese elemento en el tiempo va a ser sostenible, es decir, va a generarme realmente el dinero que yo espero que esa inversión se traduzca, ¿no? En términos monetarios. Es decir, que la inversión me genere realmente una utilidad para mí, es decir, pueda yo vivir, pueda lucrar de eso, pueda realizar otras inversiones. Dicho esto, desde este ámbito financiero, a un proyecto lo podemos definir básicamente como un esfuerzo
temporal que hace la organización, un esfuerzo temporal que hacemos las personas, un grupo de personas, un clúster, una organización, tiende a ser todo ello un proyecto, ¿sí? Pero relativamente cuando nosotros constituimos un proyecto, debemos verle desde varios puntos de vista al proyecto, ¿sí? Inicialmente lo vamos a ver desde el punto de vista de la organización, es decir, desde el punto de vista del talento humano, es decir, las personas que nos acompañarán, ¿sí? Para definir un proyecto, sea a escala pequeña, grande o un emprendimiento personal, quizá no un emprendimiento personal un poco más grande, ¿no? Si nos organizamos entre todos, decidimos comprar una flota de trailers para transporte de alcohol a Colombia y a Perú, por ejemplo, necesitaremos definir, ¿no? ¿Quién va a liderar esta área? ¿Quién va a manejarnos las finanzas? ¿Quién va a manejar la negociación con los proveedores? ¿Quién va a ser nuestro núcleo de contratación de los choferes, por ejemplo? ¿Sí? Entonces nosotros en un proyecto necesitamos definir las estructuras, las jerarquías, es decir, quién va a estar en el nivel jerárquico más alto, quién va a ser nuestros accionistas, quiénes van a ser el personal de apoyo que nos va a permitir. Entonces, en la definición del proyecto desde la organización, lo que necesitamos tomar en cuenta es las estructuras, las jerarquías y sobre todo aquellos canales de comunicación que vamos a tener en el proyecto. ¿Cómo nos vamos a comunicar con nuestros choferes cuando salgan a la frontera, por ejemplo? ¿Sí? ¿Qué medios de comunicación vamos a usar? Vamos a proveerles de líneas telefónicas, de walkie-talkies, no sé, ¿no? Entonces hay que tener unos canales de comunicación. La gerencia, ¿cómo va a comunicarse con el estamento operativo, por ejemplo, con nuestros choferes? Entonces, desde ahí empieza la organización del proyecto, es decir, definiendo los roles, definiendo las áreas, las tareas de cada una de las personas dentro del proyecto, ¿sí? Es de esta manera como tiene que organizarse primero. Todos vamos a llevar una bandera en común dentro del proyecto, ¿sí? Todas las personas, lo más importante de un proyecto, aparte de ser las finanzas, también vienen a ser las personas. Quizá no existe todavía, no se tiene evidencia científica o evidencia física de que un proyecto pueda avanzar sin personas. Todavía no tenemos eso. Normalmente un proyecto se apalanca siempre en las personas, en sus capacidades, en sus habilidades, en su conocimiento. Dicho esto, podemos ir a la siguiente parte. Ya hemos definido que el personal es necesario, sabemos cómo se organizará el proyecto. Podemos ir a la siguiente fase, que son los factores de la organización del proyecto. Tengo mi proyecto organizado, tengo a las personas, sé cómo va a estar distribuido mi proyecto, pero ¿qué necesito dentro del proyecto? ¿En cuántas aristas puede mi proyecto enfocarse? Necesariamente, bueno, el proyecto puede enfocarse necesariamente en varias aristas, ¿no? Primero, el tiempo. Realmente, el transporte que hemos tomado en principio internacional, ¿a qué tiempo queremos hacerlo? ¿Sí? Y aquí existirán otros factores que luego vamos a verlos, la oferta y la demanda, ¿sí? La oferta y la demanda nos definirán el tiempo al cual nosotros planificamos este proyecto. Diremos un año, 2 años, 3 años, no sabemos el tiempo que podamos tener un contrato para transportar alcohol a Colombia y a Perú, por ejemplo, ¿sí? Los costes, ¿sí? Los costes tienen una connotación diferente, los costes, los gastos y los ingresos. Los costes, llamémoslo así desde un punto de vista financiero, los costes, los costos, nosotros los vamos a recuperar, ¿sí? En un momento de la inversión, vamos a recuperarlos. ¿Qué pasa con los gastos? En cambio, los gastos tienden a no ser recuperados. Normalmente los gastos no se recuperan con la inversión, ¿sí? Un ejemplo, sigamos teniendo el tema del transporte internacional, por ejemplo, ¿sí? En el transporte internacional, por ejemplo, un coste que tendré yo es el diésel, por ejemplo, ¿sí? ¿Cuándo voy a recuperar yo ese valor de diésel invertido? Digamos que en cada carga entre Quito y Bogotá estamos invirtiendo alrededor de $1,000 en combustibles. No tengo una noción clara de cuándo podamos invertir. Seguro ustedes me dan una clase extraordinaria sobre supply chain. Entonces, digamos que voy a usar $1,000 entre ida y vuelta entre Quito y Bogotá. Eso tiende a ser un coste, porque eso yo lo voy a recuperar el momento en que yo deje la carga y regrese el camión descargado. Lo voy a recuperar. Pero en cambio, digamos que ustedes me contratan a mí como su director financiero. Ese tiende a ser un gasto, ¿sí? Ese no vamos a poder recuperarlo por más que digamos es un buen financiero, conoce la línea de negocio, me ha asesorado de cualquier manera. ¿No? Ese tiende a ser un gasto. No vamos a poder recuperarlo. ¿Por qué? Porque normalmente los gastos, los costos están incluidos o se ve en la transformación del negocio, es decir, en la operatividad del negocio o en el core business o en la operación del negocio o en la razón de ser de la empresa, vemos a los costos, ¿sí? Es decir, el sueldo que pagamos a nuestro chofer sí va a ser recuperable, por ejemplo, ¿sí? Pero el sueldo de recepción, por ejemplo, de la recepcionista que trabaja en nuestra oficina,
va a ser un gasto, no vamos a poder recuperarlo porque ella no está haciendo labores que tienden a generarnos una utilidad dentro del proyecto, ¿sí? La calidad, pues podemos hablar de calidad, ¿no? De calidad en el proyecto, pero es muy amplio el tema calidad. Todos los que emprendemos o tratamos de emprender, siempre tratamos de sacar un producto de calidad. El proyecto se enfocará en un producto que queremos hacer, en un servicio, y aquello tiene que siempre hacerse con calidad, ¿no? El alcance hacia... Sí, Está muy rico, ¿no? entonces también tenemos los beneficios, ¿no? También. No, no se está todo para y huevo frito, y unos 2 huevos fritos con atún. No. Sí. Pero en un plato lo pones, abres una Entonces, lata de atún y hay unos 2 huevos fritos. entonces también tenemos asimismo, Es que no es chico. creo que alguien está con el micrófono Ah, abierto, no, creo ya que no puede sé, cerrar. ahorita tengo hasta una reunión para hacer un proyecto mucho. Ya, ya le escribo al grupo para que Ya, apague ahí el estamos, ya. Ya, ahí estamos, ya. Ok. Entonces, asimismo, tenemos beneficios dentro del... También no sabía que tenemos control para poner mute. También tenemos beneficios dentro del proyecto, ¿no? ¿Qué beneficios queremos encontrar dentro del proyecto? Beneficios económicos, hacia la sociedad. Queremos encontrar beneficios hacia varios estamentos, ¿no? Y también los riesgos de un proyecto. No sabemos a qué riesgos nos vamos a poder enfrentar en un proyecto, ¿sí? Siempre hay que tener presente los riesgos. Los riesgos es una medida, digamos, latente que está en todo proyecto. Hay que hacer una medición de los riesgos, a qué nos vamos a enfrentar en el camino, a qué situaciones exógenas que pueden afectar de manera positiva o negativa mi proyecto, voy a enfrentarme en el camino, ¿sí? Eso sería básicamente una breve explicación de esos factores que tenemos dentro del proyecto. Luego tenemos ya los objetivos de la organización del proyecto. ¿Sí? Volvemos a las personas y volvemos nuevamente a las personas luego de hablar de esta parte. Y las personas, básicamente lo que las personas tienen que hacer dentro de nuestra organización, dentro del proyecto, es llevar la bandera de los objetivos, ¿sí? Cada una de las personas dentro de la entidad o dentro del proyecto va a tener ciertos roles, ciertas funciones que tienen que hacer, ¿sí? Unos se encargarán de las finanzas, otros nos encargaremos de las labores de logística, otros de la mecánica, de nuestro transporte, otra persona se encargará de las labores administrativas. Entonces hay que definir bien esta parte, qué persona va a hacer qué, pero en base a qué definimos eso, ¿sí? Quizás si me ponen a mí, por ejemplo, mañana a dirigir una empresa de transporte y me ponen en la parte de logística, quizá no tenga las habilidades o los instrumentos, quizá desconozca totalmente cómo llevar a cabo este proceso. Entonces hay que definir muy bien los objetivos que quiero, pero también enmarcarnos en las habilidades, en los conocimientos que tienen las personas, ¿sí? Y todos aquí estamos preparándonos para eso, para adquirir muchos más conocimientos. Entonces, hay que tener muy claro esa parte. Sí, los canales de comunicación que hemos hablado, cómo vamos a comunicarnos con las personas, nuestro gerente, cómo va a comunicarse con el personal operativo, va a ser a través de correo electrónico, de walkie-talkies, vamos a hacer reuniones semanales, vamos a hacer reuniones por Zoom, cómo nos vamos a tratar de conocer, cómo vamos a tratar de suplir necesidades, de los problemas resolverlos, por ejemplo, ¿sí? Eso es en la parte de los objetivos de la organización del proyecto. ¿Por qué es importante la organización del proyecto? Ya hemos dicho en primera instancia, yo creo que en la introducción lo dije, que las personas somos importantes de un proyecto. Si un proyecto sin personas no puede existir. De la experiencia que yo tengo, hago análisis financiero en el sector público de proyectos de inversión pública, y nosotros naturalmente hemos visto en estos años que muchos proyectos se gasta mucho dinero en personal, ¿sí? Pero si nosotros sacamos una pequeña parte de ese personal, empezamos a reducir al personal, simplemente no tiende a andar con normalidad el proyecto. Quizá la parte más importante de un proyecto somos las personas, porque somos quienes ideamos las cosas, quienes transmitimos necesidades, quienes encontramos puntos flexibles dentro de la organización, ¿sí? Entonces yo siempre defenderé esta parte dentro del proyecto. Y luego tenemos también el plan de la organización del proyecto, ¿sí? Ya una vez armado, sabemos de las personas, las funciones, los roles, todo lo que hemos hablado anteriormente. Una vez hecho esto, tenemos que organizarnos con el factor humano, ¿sí? ¿Qué es lo que va a hacer cada persona, la tarea más adecuada? ¿Por qué es adecuada esta persona para suplir? ¿Por qué esta persona es la adecuada para dirigir nuestra compañía? ¿Por qué ese chofer es el más capacitado para transportar nuestra mercancía entre Quito y Perú, por ejemplo, ¿sí? Y se va a Lima? ¿Por qué esa persona es la más capacitada? Entonces hay que tener siempre en cuenta que esta es una parte importante del proyecto,
pero también tiene que llevarlo alguien que conoce mucho más del tema. Aquí lo vamos a dar pinceladas, vamos a tratar de conocer esta parte, ¿sí? Entonces, aquí esta lámina nos presenta, dice que tenemos que tener en claro cuál es el plan que tenemos, los recursos, los factores ambientales, los activos de la organización, ¿sí? Y también tenemos las herramientas que ya hemos hablado, entre otras cosas, en anteriores láminas, ¿sí? Quizá a momentos me extienda en la explicación en ciertas láminas que tanto les voy a pasar, porque realmente si cuando hagamos la prueba no va a ser el meollo del asunto, o no va a estar dentro de la prueba toda esta parte de organización, porque tenemos muchas cosas más interesantes que ves, como la oferta y la demanda, ¿sí? Estos son solamente para conocer cómo tenemos que organizar nuestro proyecto desde el punto de vista del talento humano, ¿sí? Además, el proyecto tiene que descomponerse, ¿no?, entre las partes más pequeñas. Es decir, nosotros cuando armamos el proyecto tenemos que establecer un plan de la organización del proyecto. Tenemos que ver qué son las necesidades que tenemos de talento humano, desde la persona más básica, sabiendo que va a cumplir un rol, una función dentro del proyecto, debemos escogerla, ¿sí? Debemos decir que sí va a ser necesario, porque imagínense mañana, quizá una persona como ustedes, que se encarga del transporte, quizá haciendo labores administrativas o escogiendo personas. Entonces no, hay que definir bien los roles de las personas, ¿sí? Esto ya hemos hablado de las tareas, hay que definirlos bien, formación académica, experiencia y por supuesto las motivaciones personales del trabajo, ¿sí? Esto ya lo hemos hablado antes. Esto también lo hablamos y bueno, hay diferentes maneras de empezar ya a definir el proyecto, ¿sí? Esto es un poco más administrativo, a cómo vamos a definir realmente la organización del proyecto. Habrá gente que esté de acuerdo con cierta organización del proyecto, donde, digamos, organizamos una gerencia de proyecto y la gerencia de proyecto tiene su propia estructura administrativa. Ese es un modelo. Otro modelo de organización del proyecto puede ser que yo, como dueño de la empresa y a la vez dueño del proyecto, como financista del proyecto, puedo decir que yo, el gerente del proyecto, no va a tener ninguna vinculación dentro del proyecto. Es decir, yo como dueño de la compañía, como dueño de los recursos financieros, voy a tomar las decisiones y simplemente el gerente de proyecto lo que va a hacer es tratar de nutrirme a mí de todas las experiencias que él va encontrando en el camino de la organización del proyecto, ¿sí? Este es un organigrama que lo han sacado de internet y nos da una visión de cómo puede estar hecho un proyecto. Digamos que todos aquí, los 37 personas que estamos aquí, nos unimos y formamos mañana parte de la alta dirección, ¿sí? Nosotros ponemos el capital, nos compramos toda una flota de trailers y empezamos a decir, ¿sabes qué? Yo conozco a tal persona que puede ser líder del proyecto, ¿sí? Nosotros le podemos dar esa atribución al líder de proyecto, al gerente de proyecto, de que bien, maneje recursos o no maneje recursos, ¿sí? Depende mucho esa parte, en la experiencia les puedo decir, depende mucho de la confianza que nosotros le tengamos a la persona. Cuando organicemos un proyecto, digamos que vamos a hacerlo entre todos, ese proyecto tiene que tener una connotación de organigrama, ¿no? Es decir, yo soy el estamento más alto, soy la alta dirección, y ustedes van en cambio a nutrir el proyecto desde la parte de la experiencia, ¿sí? Entonces, aquí tenemos nos explica nuevamente que hay que hacer un organigrama, bueno, formal del proyecto y todo ello, ¿sí? Entonces, aquí es más o menos lo que yo les decía, ese es un organigrama horizontal de la organización del proyecto, ¿sí? El presidente con su asistente, contabilidad y todas las áreas que involucran al proyecto de lo que mi proyecto necesite, ¿sí? Habrá proyectos que necesiten mucho más de gente que conoce de transporte. Habrá proyectos que necesiten mucho más gente que conoce de marketing. Eso es independiente, es de acuerdo al enfoque que le queramos dar al proyecto, ¿sí? Por ejemplo, caso particular, por ejemplo, si hablemos de la organización, del organigrama, por ejemplo, de Uber, por ejemplo, ¿sí? Quizá Uber, que es una compañía multinacional, por ejemplo, quizá Uber tiene una connotación mucho más de personal dentro del área de marketing y quizá porque ellos se encargan de reclutar a personas que vayan con sus autos y trabajen en Uber y todo eso, ¿no? Quizá la compañía de taxis que queda cerca de mi casa, quizá tiene mucho más, ¿no? Quizá tiene mucho más peso en su organigrama, en tanto que tiene mucho más personal operativo, que a pesar de que pasan a ser socios, ¿no? Entonces hay que definir esa connotación, eso es la connotación de la organización del proyecto, se la define en base a los objetivos que nosotros estamos buscando, ¿sí?
Y aquí tenemos también unos tipos de organización del proyecto, lo que les había contado antes, cómo puede organizarse un proyecto, organizarse las personas, ¿no? Puede ser funcional, es decir, yo tengo autoridad como alta gerencia de darle al gerente de proyecto esos recursos a administrar o no puedo darle, simplemente quiero que el director de proyecto me reporte todo a mí. Entonces aquí tenemos una organización funcional y por acá por proyectos, ¿sí? La funcional se distribuye por áreas, las áreas controlan los recursos, en cambio en la que es en la organización de proyectos, por proyectos, en cambio cada director de área maneja sus propios recursos, ¿sí? Esto no me voy a detener mucho en esto porque esto la verdad no es la base de lo que vamos a ver, ¿sí? Hay organizaciones matriciales asimismo, que bueno, eso lo han de haber visto ustedes ya en administración, entonces aquí asimismo, ¿no? Trabaja el director de proyecto con el área y se encargan de los recursos. Entonces, eso no me voy a tener en esta parte, la verdad, porque esto ya los adelanté y ya les di un abrebocas de lo que sería esta parte, ¿sí? Hasta aquí, ¿tenemos alguna duda? Yo creo que esto ya lo han de haber visto en otras áreas porque me tomé la molestia de ver su malla curricular y veo que tenían bastantes cosas de gerencia. Entonces, no creo que hace falta detenerme. Sin embargo, tienen dudas, les quedó algo sin explicar, amplió algo. Cuéntenme. Inge, muy buenas noches. Básicamente lo que más o menos entendí, ¿no?, en la clase, que la parte humana, el personal humano es lo más importante que tenemos para un proyecto, ya, en una organización. Sí, así es. O sea, el factor humano es importantísimo en un proyecto, y más aún cuando se trata de transporte. Imaginémonos mañana que nos montamos una cooperativa de taxis entre todos, por ejemplo, ¿sí? Y asimismo nosotros compramos las unidades. Entonces sería, digamos, muy importante que nosotros tengamos choferes, por ejemplo, ¿sí? Porque digamos que somos 38 y ponemos dinero, montamos la cooperativa, lo hacemos, ¿sí? Pero ¿qué pasaría si no tenemos quien nos esté manejando los taxis? Porque nosotros nos dedicamos a otras actividades, por ejemplo, y somos inversionistas porque conocemos del negocio. Entonces, es muy importante la parte del talento humano dentro del proyecto, ¿sí? Es de vital importancia definir las tareas, las funciones, qué es lo que va a hacer cada persona dentro del proyecto, ¿sí? Entonces, acotando lo que tú dices, Josué, pues está muy de acuerdo con ello, solo agregaría ese par de cosas y nada más, pues, y felicitaciones. Bien, gracias. Con mucho gusto. ¿Alguien más desea tomar la palabra, aclarar algo? Bueno, entonces sigamos con con las siguientes láminas, ¿sí? Ahora sí vamos a entrar en materia de proyectos. Déjenme ver, por favor, si estoy en la lámina correcta. Sí, eso es esta misma lámina. Ok, tenemos pantalla. Okay. Bueno, hasta aquí hemos definido la parte ya del talento humano, ¿no? Ahora lo que tenemos que definir, el siguiente aspecto a definir es el mercado donde vamos nosotros a enfocar nuestro proyecto, ¿sí? Vamos a tener que definir básicamente hacia dónde queremos enfocar a nuestro proyecto. Hacia dónde tenemos que irnos es hacia la parte del mercado, ¿sí? ¿Qué es el mercado? El mercado, nosotros imaginémonos, ¿no? El mercado mayorista, por ejemplo, de nuestras ciudades. Por ejemplo, el mercado mayorista de nuestras ciudades, imaginémonos. ¿Qué qué confluye dentro dentro del mercado, por ejemplo, ¿sí? ¿A quién agrupan el mercado? Nosotros llegamos al mercado mayorista, por ejemplo, y están todas nuestras caseritas, ¿no? Dice, venga acá mi casero, yo tengo esto, ¿sí? ¿Por qué voy a un mercado? Comencemos desde ahí. ¿Por qué yo voy al mercado mayorista? Porque tengo necesidades, ¿no es cierto? Y sé que en el mercado existen los proveedores. Yo al mercado voy porque puedo suplir necesidades, ¿sí? Entonces, dicho esto, este ejemplo breve, que no todos hemos ido al mercado, entonces, en el mercado, ¿qué confluye? En el mercado se confluye tanto compradores reales, los que realmente necesitamos, y los compradores potenciales.
Asimismo, dentro del mercado tenemos también a las personas que nos ofrecen, a los oferentes, ¿sí? Imaginémonos, nosotros mañana nos vamos al mercado mayorista nuevamente. Yo voy por una necesidad que tengo. Quiero comprarme un pollo, por ejemplo, ¿ya? Digamos un pollo. Entonces, al mercado mayorista voy por un pollo. Y yo soy un comprador real en ese momento, ¿sí? Pero soy potencial, por ejemplo, pues, ¿con qué voy a acompañar mi pollo? Ah, ¿sabes qué? Lo quiero hacer un pollo, digamos, por ejemplo, con arroz. Entonces, soy un potencial comprador de arroz porque en el camino me acordé de que no tengo. Transmutando un poco más ya la idea principal que teníamos, de acuerdo al ejemplo que propusimos en el inicio, nosotros constituimos la compañía de transporte internacional de alcohol, ¿sí? Nosotros somos unos inversionistas, conocemos el mercado, sabemos. Entonces, si vamos al mercado a golpear la puerta, decimos nosotros somos una compañía nueva, que tenemos trailers, ¿sí? Tenemos alrededor de una flota de trailers, más o menos 20 trailers, que queremos poner a disposición de Jarrín Carrera, para que nos ayuden, para nosotros ayudarles con la distribución de alcohol entre Perú y Bogotá, por ejemplo, ¿sí? En ese mercado, nosotros estamos enfocándonos a un mercado donde ya existe un comprador, donde existe realmente un vendedor, existe una necesidad, ¿sí? ¿Cuáles son las características básicas de un mercado, ¿sí? Primero, un mercado está regido por los compradores reales y potenciales. En segundo, tenemos a los vendedores o a las personas que están demandando esa parte, o perdón, ofreciendo un bien o servicio. Y también tenemos en el mercado una necesidad, ¿sí? Entonces, el mercado tiene que definirse por tres aspectos básicos, ¿sí? Los compradores, los vendedores y una necesidad. Todo todo proyecto nace de una necesidad. Uber nació de una necesidad de transporte, de que en Ámsterdam, por ejemplo, no había suficiente cantidad de taxis. Entonces surge la necesidad en Ámsterdam de crearse esta compañía de taxis puerta a puerta, con seguridad y todo. Nos han vendido esa idea, es lo que tenemos ahora. Entonces, en el mercado existía una demanda, existía gente que necesitaba transporte, que necesitaba taxis, transportarse en Ámsterdam, una ciudad tan grande de Europa. Pero no existía totalmente el número adecuado de taxis para que la gente se pueda transportar. Entonces, se creó esta necesidad, el mercado creó esa necesidad, ¿sí? En el mercado, donde confluyen compradores y vendedores, se creó esa necesidad. ¿En base a qué? A estudios de mercado. Se vio en el mercado que existe realmente una demanda insatisfecha, es decir, había necesidades. La demanda insatisfecha quiere decir que quiero yo taxis, yo un conjunto de personas, un conglomerado, un sector de la ciudad, necesitamos una mayor cantidad de taxis. Entonces, yo como soy inversionista, yo tengo el dinero, yo puedo ofertar ese servicio. ¿Sí? Más o menos de eso viene el mercado, viene dado de eso el mercado. Entonces, con un ejemplo quedó un poco más claro. Entonces, en el mercado, repitamos, ¿no? Teníamos tres factores básicos del mercado: los oferentes, los demandantes y las necesidades, o quién nos está ofertando esa cobertura de necesidades, ¿no? O quién está demandando necesidades. Tenemos esos tres factores que son importantes en el mercado. ¿Cómo yo puedo definir el tamaño de mercado? ¿Sí? Como sabemos, por ejemplo, Uber no abarca todo el segmento de mercado de Quito, por ejemplo, ¿sí? La cooperativa de taxis que queda cerca de mi casa, por ejemplo, no abarca todo el segmento de mercado. Hay veces en que la compañía de taxis, por ejemplo, las compañías de taxis de Quito, no nos abastecían de transporte. Sin embargo, había mucha gente que decía, el gremio de transportistas decía en Quito, por ejemplo, que hay una necesidad imperante de más unidades que ingresen a la ciudad para poder satisfacer una necesidad que era latente. ¿Sí? Entonces, ¿qué hacemos nosotros cuando constituimos una cooperativa de taxis, por ejemplo? ¿Sí? Vamos a tratar de centralizar esa parte del mercado. Es decir, nosotros hemos ido al Comité del Pueblo, identificamos que allá hay una necesidad de taxis, por ejemplo, ¿sí? Que es una necesidad real, que sí existe. Entonces, nosotros decidimos constituir una compañía de taxi ejecutivo allá. Vamos, de todo el mercado que existe, de todo el conglomerado de mercado que existe, déjenme, voy a intentar rayar. De todo el conglomerado, digamos que ese es todo el conglomerado de Quito, ¿sí? No pude encontrar la pizarra. Bueno, voy a tratar de hacer aquí. De todo el conglomerado de Quito, nosotros vamos a tratar de abarcar una pequeña parte. Es decir, nosotros vamos a coger solamente esta parte del mercado, por ejemplo. Digamos que toda esta parte es del mercado, ¿sí? Sin embargo, en un proyecto nosotros vamos a tratar de tomar solo una partecita del mercado, ¿sí?
Eso se llama el tamaño del mercado. De eso va el tamaño del mercado. De eso quiere decir el tamaño del mercado. Tomar una pequeña parte de toda la demanda que existe. Porque si nos marcamos en Quito, por ejemplo, la necesidad de transporte de taxis es abundante. En horas pico es abundante. Se nota la cantidad, se nota la demanda que existe y la poca oferta de taxis. Entonces nosotros cuando hacemos un proyecto, nosotros tomamos una pequeña parte de ese conglomerado. ¿Sí? Quito, por ejemplo, tiene demanda de taxis, pero nosotros vamos a escoger solamente cubrir esa necesidad solamente en el Comité del Pueblo con nuestra cooperativa de taxis. ¿Sí? Entonces, el mercado actual de mi empresa lo tengo para saber esa cuota de mercado. ¿Cuánto yo de todo ese mercado, de ese mercado tan grande que tiende a ser Quito, qué tanto de ese mercado yo voy a escoger? Entonces, yo voy a escoger solamente el Comité del Pueblo. ¿Sí? Entonces, defino esa cuota de mercado con la que en la cual yo voy a operar. ¿Sí? Hasta aquí, ¿les quedó claro o repito? Bueno, sabía decir Buenas mi noches, abuelita. ingeniero. Hola, hola, ¿Puedes hola, ¿cómo le repetir? va? Con mucho gusto. Gracias. Ya. Entonces, verá, vamos a repetir, ¿no? Hablábamos del mercado. En el mercado están tanto oferentes como demandantes, ¿sí? Personas que ofrecen un bien o servicio y personas que la demandan, ¿sí? Personas que quieren ese servicio, ¿sí? Yo soy la cooperativa taxis, yo oferto el servicio de taxis, ¿sí? Y por otra parte tengo al condominio, digamos, el condominio Pepito Pérez, ¿sí? Que todo el condominio está demandando taxis, quieren taxis, ¿sí? Entonces, ¿qué pasa cuando todo el condominio Pepito Pérez que queda en el Comité del Pueblo, quiere taxis? La cobertura realmente de la única cooperativa que tienen no les abastece. Entonces nosotros, como estudiamos transporte, nosotros sabemos que existe un mercado insatisfecho, sabemos que existe por ahí una demanda insatisfecha, perdón, no existe un mercado, existe una demanda insatisfecha. Entonces nosotros llamamos a la puerta y decimos, yo voy a constituirme una compañía para de esa manera, cuando todo el conjunto se ponga de acuerdo y demande de taxis y la única cooperativa que tiene el Comité del Pueblo no le alcance a satisfacer esa demanda, yo la voy a suplir con mi cooperativa. Entonces, el mercado más grande es Quito. Nosotros hemos abarcado solamente el Comité del Pueblo. Nosotros hemos decidido que sea solamente el Comité del Pueblo nuestro tamaño de mercado. ¿Sí? ¿Ahí quedó un poco más claro? Sí, Hola, ingeniero, sí. buenas noches. Hola. Hola, buenas ¿Cómo noches. está, ingeniero? Sí, sí, queda bien claro Sí. la oferta y la demanda. Ya, la oferta y la demanda, ¿sí? Entonces, una vez que con la oferta y la demanda, voy al mercado, en el mercado yo defino realmente dónde me quiero enfocar, ¿sí? Veo que hay demanda insatisfecha en el Comité del Pueblo, en la Bota, en la ferroviaria, por ejemplo. Hay demanda, digamos, en el calzado, por ejemplo, ¿sí? Entonces, yo tengo que escoger a dónde yo quiero enfocar mi servicio de transporte, mi servicio de transporte puerta a puerta de taxis, ¿sí? Y ese mercado pequeñito al que yo me voy a enfocar, o varios de ellos, o una parte de ellos, corresponde al tamaño del mercado. ¿Sí? Esa es la noción del tamaño del mercado. Esta es la fórmula que ustedes pueden sacarla, no es necesario que se la aprendan las fórmulas, porque las fórmulas realmente se hicieron para que nosotros las veamos, las usemos y no para aprendernos de memoria. ¿Sí? Esto no va a estar no va a estar en la prueba, no se asusten, la fórmula no va a estar de ninguna manera. Y si aunque las tuviera, ustedes sacarían la lámina y verían cómo se calcula el tamaño de la cuota de mercado. ¿Sí? Que no les quite el sueño a la fórmula. A veces las fórmulas, a mí personalmente me quitaba el sueño, no podía dormir porque me tocaba aprenderme las fórmulas. Que no les quite el sueño a la fórmula. Simplemente es para conocer cómo se calcula el tamaño del mercado, que no va a estar en ninguna prueba y se la pueden sacar cuando ustedes quieran. Luego, una vez que hemos definido el tamaño del mercado, una vez que sabemos del mercado al que nos vamos a enfocar, lo siguiente que tenemos que hacer es definir, es definir el tipo de mercado al que nos queremos enfocar. Hay diferentes tipos de mercado, ¿sí? Diferentes a los mercados a los que nos podemos ir, o bien geográficos, por tipo de cliente, por producto, por recursos, por competencia. Bueno, estos son otros mercados un poco, digamos, ya más especializados, la competencia perfecta, monopolista, oligopolista, monopolios. Eso es un tema económico. Hagámoslo en dos partes. Primero hablemos de la parte de los mercados un poco más básicos, ¿sí? ¿A dónde me quiero enfocar el mercado? Nacional, regional, al mayoreo, al minoreo, local.
¿Dónde me quiero enfocar con mi mercado? ¿Sí? Si yo quiero hacer transporte internacional, el ejemplo que poníamos, si quiero hacer solamente, yo quiero dedicarme solamente al mercado local, quiero hacer yo solamente una cooperativa de transporte para mi barrio, quiero hacer ya abarcar todo Quito, mercado metropolitano, ¿sí? Quiero hacer ya un intercambio, un mercado ya de mayoreo. Quiero hacerme ya como Uber, desarrollar mi aplicación, competir con Uber, por ejemplo, si ese es el ámbito geográfico. El tipo de cliente, vamos a enfocarnos a qué cliente yo me voy a enfocar, ¿sí? Y de estas partes tenemos que escoger ciertos tipos de mercados, ¿no? Geográfico, quiero irme al mercado metropolitano. ¿A qué clientes me voy a ir? Siempre hay que tratar de plantear esas preguntas cuando se define el mercado. ¿Qué ámbito geográfico soy capaz yo de abastecer, sí? Solamente a mi barrio, a mi provincia, al distrito metropolitano o un mercado internacional. ¿Con qué tipo de cliente voy a trabajar yo? Voy a trabajar con el gobierno, quizá. Existe la posibilidad de que trabaje con el gobierno. Quizá solo es con el consumidor final. Quizá Uber, ¿no? El mercado puerta a puerta, el transporte de taxis de nuestro barrio, el consumidor final. Quizá quiero enfocarme al productor, a la industria. Yo puedo poner a disposición de Supermaxi mi flota de trailers, por ejemplo, sí, al productor, a la industria. O quizá quiero enfocarme al revendedor. Quiero hacerme una cooperativa de transporte para transportar digamos, por ejemplo, papas, camiones, ¿no? Hago camiones y transportamos papas entre el Carchi y el mercado mayorista de Quito, por ejemplo, ¿sí? Quiero enfocarme al gobierno. ¿El gobierno es capaz de pagarme? Hay que siempre cuestionar esa parte. Y lo segundo es el tipo de producto, ¿no? Si realmente mi proyecto, en nuestro caso, siempre va a ser servicios, ¿no? Nosotros siempre vamos a enfocarnos al servicio de transporte. Si realmente el mercado al que voy es un mercado de producto, de bienes, de servicios, de ideas, o es un mercado para lugares. Sí, en nuestro caso siempre va a ser un mercado de servicios. Nosotros en el transporte enfocamos todo nuestro personal hacia el mercado de servicios. Y los recursos, ¿no? Los recursos del mercado de recursos que es amplio, que vamos a transportar, materia prima, vamos a transportar dinero, como por ejemplo, no recuerdo la compañía de transportes de dinero, que tengo un colega trabajando ahí, no recuerdo. Entonces, hay diferentes, solo hablando de transporte, podemos tomar una línea de negocio, ¿no? Por Tepcol ejemplo, o Tepsu se llama la compañía de transporte. perdón. Tepcol. Tepcol. Tepcol, sí, eso, Tepcol. Entonces, hablemos del ejemplo que yo ponía en principio, ¿no? Por ejemplo, si el mercado internacional, yo quiero invertir en trailers, ¿sí? En unos Kenworth me quiero meter yo con plataforma, con todo para transporte de alcohol. Y pongo a disposición de Jarrín Carrera, mercado internacional, a donde voy a enfocarme es al productor, al industrial, ¿no es cierto? Al tipo de cliente. El producto que yo estoy ofertando es el mercado de servicios y lo que voy a transportar es materia prima. Y entonces, pues como ustedes pueden ver, cuando hacemos un proyecto, podemos conjugar todas estas partes. Ciertas de ellas, en algunas no, en algunas sí, pero como pueden ver, sí se puede conjugar. Digamos que, por ejemplo, otro ejemplo, hacemos la compañía de taxis, por ejemplo, que les propuse, ¿no? Para el Comité del Pueblo. ¿A dónde voy a enfocarme? ¿Sí? Voy a enfocarme yo, relativamente con mi cooperativa de taxis, me voy a enfocar al mercado local, ¿sí? Solamente voy a tomar una parte del mercado local. Me voy a enfocar al Comité del Pueblo. ¿Qué tipo de cliente? Es el consumidor final. El producto que oferto siempre es servicios, porque soy transporte, y el tipo, lo que estoy transportando en este caso no aplica, porque estoy transportando personas, ¿sí? Y las personas no, sí podemos ser recursos, pero no siempre podemos ser tratados como recursos, ¿sí? Entonces, esa es la manera de la composición, una manera fácil de entender cómo se compone el proyecto dentro del mercado, ¿sí? Hasta aquí hago una revisión breve de lo que hemos dicho, ¿no? Hemos visto el mercado con oferentes, demandantes, necesidades. Una vez que identifique las necesidades dentro del mercado, ¿sí? Identifique necesidades dentro del mercado, veo que no hay una cooperativa de taxis en el Comité del Pueblo, yo me pongo una cooperativa, abarco una pequeña cuota del mercado, entiendo esta fórmula, que no es necesario aprenderlas, como les dije, y tengo el tamaño del mercado. Una vez que definí el tamaño de mercado, veo qué voy a hacer, ¿sí? ¿A qué mercado me voy a enfocar? Con mi cooperativa de taxis, mercado local, al consumidor, tipo de transporte, de tipo de producto o servicio, y el recurso en este caso no existe, ¿sí? Muy fácil. Ahora vamos a irnos, en cambio, a conocer una parte de la economía, ¿sí? Esta ya es otro, un poco, digamos, el aspecto económico que tiene que ver con el proyecto, ¿sí? Los mercados. A nivel económico, uno entiende que existen diferentes tipos de mercados, ¿sí? De competencia perfecta primero, ¿sí? ¿A qué se refiere con competencia perfecta? Quiere decir que tanto consumidores y vendedores estamos juntos en un mercado. Tengo
quien pague por mis productos o mis servicios y tengo quien los oferte, ¿sí? Es decir, no existen necesidades, ¿sí? Existen necesidades, pero están coberturadas, ¿sí? ¿Qué pasa en cambio con la competencia monopolística, por ejemplo, ¿verdad? Hablemos de Jarrín Carrera, por ejemplo, ¿sí? ¿Qué pasaría con Jarrín Carrera si fuera la única compañía a nivel nacional que hace transporte internacional de alcohol, por ejemplo, ¿sí? Sería un monopolio porque son los únicos que nos pueden ofrecer ese servicio de transporte internacional. Sabemos que no es así. Normalmente la competencia monopolística o la competencia de monopolios en el Ecuador está sancionada. Si uno crea un monopolio, por ejemplo, está sancionado. Entonces, un monopolio quiere decir que soy el único en el mercado, que solamente yo puedo ofrecer ese servicio o ese producto. Digamos que en el país vivimos de un país bien retrógrada y no tenemos servicio de transporte, por ejemplo, de taxis, por ejemplo, ¿sí? Y viene Uber a constituirse en este país, en este país X, que no tiene servicio de transporte de taxis. Uber, al ser el único, el que acapara todo el mercado de necesidades de transporte, sería un monopolio, ¿sí? En cambio, cuando hablamos de un oligopolio, es lo contrario, ¿sí? Ahí en cambio, en el monopolio tenemos un solo vendedor y muchas necesidades o muchos demandantes. En cambio, ¿qué pasa en el oligopolio? En cambio, en el monopolio es único, no existe otro, ¿sí? En cambio, en el oligopolio, por ejemplo, ya existen otros vendedores, ya existen otras personas que nos están ofreciendo. Por ejemplo, el caso más práctico de oligopolio, aunque no se habla de esa manera, no se lo dice así, por ejemplo, constituyen los bancos en el Ecuador, por ejemplo. No permiten la entrada de otros competidores, no permiten la entrada de BBVA, de Banco Santander, de Bancolombia, del Scotiabank, por ejemplo, ¿sí? Ellos en el Ecuador, por las diferentes leyes que existen, han creado ciertas barreras de entrada que no permiten que otros bancos de inversión vengan de fuera y nos ofrezcan tasas de interés. Aunque es un ámbito político, ellos dentro de los estudios que se hacen, a ellos se les considera como un oligopolio, por ejemplo, ¿sí? Asimismo tenemos a Movistar a Movistar o Telefónica, por ejemplo, con la antigua compañía esta que era Porta, me acabo de olvidar el nombre. Por ejemplo, ellos, la Cervecería Nacional, por ejemplo, tiende a ser un oligopolio, ¿no? Por ejemplo. Eso, y luego tenemos, aparte de estos tres, tenemos también el monopolio, ¿sí? Tenemos ya las empresas monopolísticas, el monopolio. Solamente el monopolio en Ecuador puede estar liderado y puede tenerlo solamente el Estado. ¿Qué es un monopolio, por ejemplo? Y la lucha de siempre, ¿no? Que, por ejemplo, los servicios públicos, la luz eléctrica, el agua potable, por ejemplo, son servicios públicos. El servicio público es monopolístico. Nadie más puede ofrecernos esa parte, ¿sí? Tampoco en esta parte me voy a detener porque esto es, digamos, un poco más técnico. Vamos a tratar de pasar, ¿sí? Aquí tenemos ya Profe, disculpe, Sí, un comentario. El transporte público en Cuenca, por ejemplo, el transporte público está en sí. manos privadas. Es absurdo. Sí, hay una connotación ahí, ¿no? Es que podríamos sentarnos a hablar, porque también conozco los proyectos estatales, también tengo experiencia en evaluación estatal. Por ejemplo, es un absurdo, ¿no? Por ejemplo, que se haga transporte público, que lo manejen Hermano, empresas estatales. Puede ser que la empresa es privada que tenga un... le Sí, corresponde al Estado o al municipio manejar el transporte, no a la empresa claro. privada. Sí, así es. Así es, así es. Podemos nosotros, por ejemplo, pongamos el caso, por ejemplo, Madrid, por ejemplo. Sí, Madrid está considerado que tiene la mejor línea de tren a nivel internacional. Ni siquiera Alemania la tiene o Francia la tiene como España, por ejemplo. Sí. ¿Qué pasa en España, por ejemplo? Que es un monopolio. ¿Sí? El Estado maneja las líneas de transporte, todas. Buses, autobuses, metros, aves, no recuerdo cuántas líneas de transporte tienen ellos. Renfe de cercanías, por ejemplo. Esa es la manera como el Estado lo maneja. Ya el Estado es el dueño del metro de Madrid, catalogado como de los mejores metros a nivel mundial. Entonces, no rompemos ese sentido ideológico, ¿no? De que el Estado tiene que ser dueño acaparar las cosas públicas, ¿no? Nadie puede enriquecerse a costa de lo que nosotros con impuestos estamos pagando. Sí, eso es un comentario, digamos, un poco respecto del transporte, que es lo que nos interesa, ¿no? De lo que podemos ver, ¿sí? Entonces, aquí tenemos ya, digamos, un poco más resumido, una parte un poco más resumida de todo esto, se resume en esta parte, que es, digamos, la esencia de toda la exposición, ¿sí? Una empresa monopolio, pocas empresas oligopolio, productos diferentes, competencia monopolística, ¿sí? Y productos idénticos, competencia perfecta, ¿sí? Aquí tenemos ejemplos y creo que esto solamente, si nos aprendemos esta parte, creo que podemos entender todo lo que yo les he explicado, ¿sí?
Les voy a pasar la página, que esto para mí es, la verdad, la pastillita, la esencia de lo que les expliqué. Sí, ustedes van a entender muchos ejemplos de empresas a nivel nacional que vamos a ver, este es un monopolio, mira, este es un oligopolio, mira, esta es una competencia monopolística, esta es competencia perfecta. Sí, a partir de esto podemos identificar. ¿Por qué es importante entender esta parte del mercado? ¿Sí? ¿Por qué es importante entender al mercado monopolista, oligopolista? ¿Por qué es importante entenderlo? Para saber cuáles van a ser nuestros competidores. Por eso es necesario saberlo. ¿Sí? Mañana yo puedo venir y venderles la idea y decirles, mira, hagamos una compañía de transporte urbano, por ejemplo. ¿Sí? Que sería un ilógico. Ustedes me dirían, no, me apedrearían y me mandarían a volar y me dirían, profesor, estás loco, ¿cómo quieres hacer una compañía de transporte? Si mira, aquí está el fundamento legal, el COTAD no te permite hacer y la ley de transporte público y mira, no se puede hacer, ¿no? Entonces, por esa razón es la que estudiamos y para saber en qué podemos hacer luego inversiones y en qué no se pueden hacer inversiones. Que es digamos, es donde yo trato de enfocar a la materia, donde trato de irnos hacia allá, más que sea una clase técnica, sea una clase de cultura general para poder entender, ¿sí? Luego que hemos definido toda esta parte, conocemos los mercados, los tipos de mercado, que es un poco una connotación, digamos, hasta teórica, podemos irnos a la siguiente, ¿no? A la siguiente parte. Ya esta parte, si viene a ser técnica, realmente tenemos que hacerlo, es necesaria, es la base fundamental de la constitución de nuestro proyecto. Es la parte fundamental, cuando me refiero a proyecto, quiero decir que es la parte fundamental donde nosotros vamos a invertir nuestros recursos, ¿sí? Donde nosotros vamos a enfocar. Si yo quiero invertir en el mercado de transporte internacional, ¿qué es lo que tengo que hacer? Evaluar el mercado, hacer un estudio de mercado, ¿sí? Tengo que convertirme en un investigador. Necesariamente yo como persona, como conocedor del transporte, necesariamente no haría falta que yo empiece a investigar, que yo cree encuestas, que empiece a buscar el mercado. Existe gente especializada en estudios de mercado. Son gente que se ha preparado en estudios de estadística, matemática avanzada y conocen realmente los estudios de mercado, ¿sí? Entonces, no me voy a detener en esto más que en la parte teórica, ¿sí? Entonces, ¿qué hago con un estudio de mercado? ¿Por qué es importante el estudio de mercado? El estudio de mercado a nosotros como gerentes de nuestro proyecto, como gerentes de nuestra compañía, nos vamos a poder entender varias cosas y será lo mínimo que el estudio debe tener, ¿sí? ¿Quién va a ser las personas que nos demandarán nuestros servicios? ¿Sí? Yo me quiero constituir la compañía de transporte de alcohol internacional, ¿sí? Transporte de alcohol internacional. ¿Y quién va a ser mi demandante? ¿Quién va a demandar mis servicios? ¿Realmente la gente está dispuesta o las empresas están dispuestas a contratarme? ¿Por qué más estudio yo eso, no? Estudio el mercado. Porque quiero conocer realmente si existen proveedores dentro del mercado. Es decir, yo voy a tener proveedores dentro del mercado. Es decir, me van puedo yo en el mercado encontrar gente que me provea llantas, por ejemplo, ¿sí? Gente que tenga la distribución de llantas al mayoreo, porque yo quiero reducir mis costos, por ejemplo, ¿sí? Estoy buscando proveedores de repuestos para mis combustibles. Busco gente que sea especializada en la contratación de personal que conozca la carga pesada, que tenga experiencia en carga pesada y sobre todo tenga papeles en regla para poder salir del país. Si tenga la tarjeta andina, por ejemplo, ¿sí? ¿Cuáles son mis competidores? Hoy nos constituimos, los 39 que estamos en esta clase, nos constituimos la compañía de transporte internacional y realmente vamos a medir quién es mi principal competidor, ¿no? Mi principal competidor va a ser Jarrín Carrera en transporte internacional y carga de alcohol. ¿Realmente quién es? La compañía de Pepito Pérez, es la compañía de Perico de los Palotes. Existen más compañías en el mercado realmente que están haciendo lo mismo que yo, sí. Entonces, realmente volvemos a evaluar, ¿no? El mercado. Si existen muchos oferentes o si realmente existe una necesidad dentro del proyecto, ¿no? Y los distribuidores también, ¿no? A veces podemos requerir de gente que nos ayuden con la distribución, ¿no? Con aseguradoras, con otros proveedores que nos ayudarán a que nuestra logística, nuestro transporte sea de calidad. Entonces, aquí lo hemos visto al mercado, ¿no? Las necesidades mínimas o el aspecto mínimo que debe tener el estudio de mercado. Además, nosotros en el mercado también tenemos que evaluar el aspecto externo, perdón, me trabé. ¿Qué aspecto externo, por ejemplo? Si es que es realmente
rentable invertir en el Ecuador, tengo seguridad jurídica, tengo realmente los bancos que me van a poder apoyar para que yo, conocedor del mercado, tengo el conocimiento, tengo un poco de dinero, pero quiero invertir en dos trailers. Realmente existen las condiciones macroeconómicas, la seguridad jurídica, la seguridad a nivel de país. No, mis trailers van a ser robados, van a ser secuestrados en la frontera. Realmente existen esas condiciones para que yo haga para que yo haga el proyecto. Sabes que sí, sabes que no. Puede ser que sí, puede ser que no, ¿no? Eso evaluamos en el estudio de mercado. Todos esos factores. Al principio hablábamos de los factores de riesgo, ¿no? Y aquí es donde más latente se hace. Sigamos. ¿Por qué hago un estudio de mercado? Como ya les explicaba, ¿no? El estudio de mercado tiene objetivos. ¿Por qué yo hago un estudio de mercado? Primero, para saber si existe una brecha del mercado, si existe el mercado una necesidad insatisfecha. Realmente Jarrín Carrera y las demás compañías no son capaces de abastecer a todo el mercado de demanda de alcohol, por ejemplo, ¿sí? Nombro a Jarrín Carrera no porque tenga una relación comercial con ellos, pero me recuerda a algo grande, una compañía de transporte, y es el ejemplo más técnico que podemos hacerlo, ¿no? Y realmente si esa necesidad, ¿no? Esa necesidad que tiene la población estaría dispuesta a pagarnos nuestro transporte. Nosotros ponemos un precio y decimos, mira, yo por cada transporte, Quito, Bogotá, Bogotá, Lima, te cobro alrededor de $15,000. Ese es mi precio, ese es mi precio. Tenemos que ver ese precio, si los proveedores, si los compradores están realmente dispuestos a pagar primero. Y si ese precio se ajusta al mercado, ¿sí? Puede ser que el precio no está en 15,000, son 14,300, por ejemplo, ¿sí? La carga que yo hice. Entonces, por esa razón, nosotros estudiamos el mercado. Vemos, averiguamos, hacemos encuestas focales, conversamos con gente que conoce del mercado y le decimos realmente, oye, ¿cuánto cuesta un transporte internacional de carga de alcohol entre Quito, Bogotá, Bogotá, Lima? Ah, mira, eso te están pagando $25,000. Ah, no, mira, 15,000 está muy bajo, el mercado paga 22,000, el mercado paga 20,000. Por esas razones, hacemos el estudio de mercado. Primero, para medir si existe la posibilidad de ingreso de una nueva compañía, un nuevo proyecto, unos nuevos inversores, y realmente si el precio será sostenible para nuestro proyecto y realmente cuánto cuesta en el mercado, qué proveedores tengo, cuál es mi competencia, tengo seguridad jurídica, tengo seguridad financiera en el país, ¿sí? Por eso hacemos el estudio de mercado. Además del estudio de mercado, también nos va a suministrar a nosotros información valiosa del proyecto, ¿sí? Nos vamos a entender mucho más la amplitud del proyecto al que nos queremos enfocar. Y del mercado nosotros vamos a sacar mucha información que tenemos que esa información catalogarla, procesarla para encontrar y ver si realmente el estudio de mercado, que es la puerta de entrada del proyecto, realmente es factible avanzar o no es factible avanzar con el estudio de mercado o realmente con la inversión, ¿sí? El estudio de mercado es la parte más importante del proyecto, pero que nos va a determinar si existen necesidades dentro del mercado. Realmente, si el mercado necesita más oferentes o realmente si el mercado tiene muchos demandantes, ¿sí? Eso nos va a determinar el estudio de mercado. Y por otra parte, si hay necesidades, ¿no? Y los precios y todo. Pero no olvidemos la parte nocional del mercado, ¿no? Que es la agrupación de oferentes, demandantes y necesidades, ¿sí? Hasta aquí, ¿tenemos claro? ¿Hasta aquí ha quedado claro? ¿Tienen alguna pregunta o quieren acotar algo? ¿Participar alguien? Jorge, puedes seguir. Tengo tu mano levantada. Adelante, por favor. Con mucho gusto. Sí, ingeniero. Solo Por dígame, ejemplo, dígame. en este existe la oferta la oferta y la demanda prácticamente aquí. Bien es cierto que dentro de los municipios deberían llevar es prácticamente todo lo que se llama el servicio de transporte, como hay en otros países, no solamente en Madrid. Hay en otros países también que siempre lleva el municipio todo lo que se llama servicio de transporte. Y como decía, pues aquí no es referente a los precios de buscar las demandas. Aquí prácticamente cada quien busca lo suyo, porque en otros países, por ejemplo, un flete, hablemos, por ejemplo, en Madrid, en España, un flete vale de Barcelona a Madrid, unos 500 euros. Eso se mantiene todas las empresas y todas las compañías. Entonces le da lo mismo que la empresa de Juanito vaya a hacer el servicio como la empresa de Rocío vaya a hacer el servicio o cualquiera.
se mantienen el mismo precio y ahí únicamente lo que cogen cogen y llaman y nada más está disponible. Pero aquí vuelta no, aquí pelean por el precio, usted lo sabe muy bien. Pelean por precio. Si se va a Guayaquil por un precio, el otro día se Así pone es, así es. un poco alto o es un poco bajo. Sí. Entonces aquí cada quien llevamos es agua a su molino prácticamente. Y no somos coherentes prácticamente, como podríamos decir, y trabajar es en conjunto, que haya trabajo para todos. Y ahí es cuando sufren los conductores, una, porque ellos prestan su servicio profesional y hoy en día el conductor prácticamente está siendo bajo remunerado dentro de su profesión. Porque a veces ya contratan ya mano de obra más barata y tienen las consecuencias de los daños dañados, las averías mecánicas. Entonces, ya el conductor prácticamente ahorita lo que hace es sentarse al volante y llevar nada más. Si le pasó, ya pagó lo yo. Ya no hay personas responsables. Eso no me ingiro. Y con mucho gusto, Jorge, bienvenido a su comentario. Vamos aprendiendo del negocio realmente, que es bastante amplio el negocio del transporte. Mike, ¿me quieres decir algo? Con mucho gusto. Buenas noches. Sí, tres cositas que tengo que tratar a las. Primera parte en Claro, la con que mucho gusto. usted indicaba que, que hay que ubicar las personas idóneas para realizar los trabajos. Más bien lo que siempre he sugerido cuando he trabajado en equipo es saber identificar las fortalezas y las debilidades de cada persona para encomendar las actividades a hacer. Porque no le puedo, por ejemplo, a una persona que digamos tenga pánico a la altura. No lo puedo poner, pues se me va a matar, se me va a accidentar. Entonces, eso nos conlleva a saber identificar las fortalezas y las habilidades y debilidades de cada persona para saber ubicar en cada puesto, para saber encomendar las tareas. Así es, Número así uno. es. Número dos, Número dos, el mercado, los estudios de mercados. A nivel nacional, los estudios de mercados más grandes que se da en todos los municipios es los estudios de factibilidad y necesidad para la asignación de cupos y puestos. Yo le escuchaba lo que usted comentaba por el tema que desea crear una cooperativa en el norte. Entonces, o sea, sí es bueno, pero lo que sí digo, el estudio más grande, como le vuelvo y le repito, el estudio más grande que hace y en el que está inmerso toda la sociedad son los estudios de factibilidad y necesidad para la asignación de más cupos o de más cupos tanto de transporte de carga liviana como de taxis. Entonces, ese es el estudio más grande en el que participa toda la sociedad. Entonces, Excelente, ese es excelente, un gran estudio que hace. Y excelente. el tercer puntito que tengo que tratar es que lo que acá el compañero, en otros países se mantiene el tarifario por viaje, pero acá en el Ecuador es verdad, y es a veces no son ni siquiera los quienes hacen la ley de la oferta y la demanda los dueños de los camiones, porque a veces, como explicó el compañero, simplemente son choferes, y ahí es donde hay en las personas que están a la cabeza, a veces, por decirle, el viaje en Quito, el flete en Quito vale $25, una empresa. Entonces, como cada año siempre hacen el concurso de tarifas, entonces yo me bajo a 20, el otro por ganar el trabajo yo me voy a 18, pero no se dan cuenta que al bajar, ¿quiénes son los choferes? Porque los choferes, como son contados de la mayoría, son los menos pagados, los más sacrificados. Número dos, hay algunas empresas que van a la quiebra porque en los concursos ellos ofertan lo más bajo que pueden por el hecho de ganar, pero no es así. O sea, la ley y la oferta de la demanda no se trata de eso. Entonces, a veces hay empresas que han quebrado por a veces ganar los concursos de las diferentes empresas, pero no miden las consecuencias del rato de bajarse los precios y prácticamente quiebran. Entonces hay que tener un poco de coherencia en eso, profe, eso nomás les quería comentar. Ya, muy bien, muchas gracias por las explicaciones mucho más técnicas, ¿no? Nos quedan unos pocos minutos, avancemos lo que más podamos para que no se nos queden temas al final y podamos ver todos los temas, perdón.
Bueno, y seguimos con la parte de los elementos del estudio de mercado. Bueno, que les expliqué los precios. También hay que medir a veces el ingreso del consumidor o del comprador, cuánto está dispuesto a pagarnos. Si existe otros tipos de transporte alternativos, por ejemplo, ¿sí? Para nuestro proyecto. Y también los gustos y preferencias. Realmente si existe un gusto, una preferencia por un transporte de carga pesada o quizá necesitamos un transporte liviano, quizá para este tipo de cosas, ¿no? Eso ya les he explicado antes. Y aquí tenemos un resumen de los aspectos básicos del estudio de mercado, que creo que toda esta parte ya lo hemos acotado. Yo les voy a compartir, bueno, entre los deberes, no necesariamente para que me expliquen luego, sino para verlos, ciertos videos que tenemos pendientes que no vamos a alcanzar en la clase. La tarea va a ser muy sencillita, quizá una plana de una página. Les voy a colocar mañana, si no es a mediodía, por la tarde. Algo muy sencillo que no les tomará mucho tiempo. Entiendo que todos trabajamos y tenemos las obligaciones, familia, hijos, trabajo y todo, ¿no? Entonces era una tarea muy sencillita. Además que esto no es lo que ustedes van a vivir, sino es algo, son aspectos nocionales, ¿sí? Luego tenemos ya metodológicamente, tenemos ya la metodología con la que vamos a estudiar al mercado, ¿sí? Vamos a estudiar a este mercado tan volátil que tenemos, de cada quien establecer un precio, de que no nos dan cupos, no nos dan cuotas. Tenemos que analizarlo, eso tenemos que poner en el estudio de mercado. Decir que las compañías, por ejemplo, de transportes, unas lucran más que otras, por ejemplo, cada una trata de poner su precio. Eso tiene que establecerse en el estudio de mercado. Porque nosotros para presentarle al banco, presentarle nuestro proyecto, que nosotros los 37, que somos menos socios, queremos poner la flota de trailers. Entonces tenemos que decirle al banco cuánto va a ser nuestro precio promedio del mercado. Sí, sí, es que por ejemplo Jarrín Carrera dice 10,000, por ahí dicen 8,000, nosotros tenemos que sacar una media de sus precios, ¿sí? Tratando de entender cómo se comporta el mercado ecuatoriano, tratando de entenderle que no es tan formal como el mercado de España, por ejemplo, ¿sí? Eso es en la parte metodológica que tenemos que tener, ¿sí? ¿Y cómo vamos a comercializar el producto o servicio? La comercialización al consumidor, la competencia, eso que hemos hablado antes, ¿sí? Que ya metodológicamente lo abordamos de manera pasada mucho más amplia. ¿Por qué es importante el estudio de mercado? Como decía, es importante para ver el comportamiento de los mercados, saber si es que qué proyectos de inversión van a estar vinculados a eso. Sí, tenemos que solamente invertir en transporte o qué otras inversiones tenemos que hacer. Necesitamos quizá un parque para nuestros autos, oficinas alternativas, oficinas administrativas, perdón. También tenemos que evaluar el efecto del equilibrio de los mercados, cómo va a afectar. Eso es una manera teórica, no técnica de hablarlo. Es decir, si nosotros vamos a causar distorsión en el mercado, si el mercado nos va a odiar mañana o vamos a ser nosotros los odiados por Jarrín Carrera, por ejemplo, diciendo que hemos puesto un nuevo precio de mercado mucho más factible para todos. Y asimismo, con esto nosotros vemos los beneficios económicos, los beneficios que traiga el proyecto, además de los costos, ¿sí? ¿Cuán grandes van a ser los costos? Mientras más grandes son los costos, menores serán los beneficios. A veces suele ser así, ¿sí? O a veces suele ser muy altos los costos que tenemos y muy altos los beneficios, ¿sí? Depende mucho del proyecto en que nos enfoquemos, ¿sí? En el mercado de transporte, quizá los costos de inversión son relativamente altos. Comprarse un tráiler, hablamos más o menos de 150,000, 180,000, 200,000 dólares, dependiendo de lo que queramos hacer, ¿sí? Es un alto costo. Quizá por el mercado que ustedes me han contado, los beneficios relativamente no serán altos. Esperaremos un año y medio para ver realmente beneficios, ¿no? No sé cómo está el mercado. No lo he evaluado, hablo más o menos de la experiencia un poco intrínseca que he tenido, ¿sí? Por eso es importante valorar el mercado. Por eso es importante ver al mercado al que nos vamos a enfocar. Luego tenemos las etapas del estudio de mercado, la definición del problema y los objetivos a donde queremos enfocarnos, ¿sí? Realmente en el estudio de mercado hay que definir el problema que queremos nosotros atacar. Hay que definir un problema, realmente es la base fundamental del estudio de mercado, del estudio de inversión, de a donde queremos enfocar la inversión, realmente es el problema que queremos nosotros abordar. Cuando nosotros encontramos un problema, encontramos una necesidad y podemos ser claros en los objetivos que tenemos y las oportunidades que tendrá el proyecto. Si nosotros no somos capaces de definir el problema, consecuentemente el proyecto no va a ser un fracaso.
tenemos que entender primero realmente los problemas que tiene el mercado. Si, por ejemplo, yo identifiqué, por ejemplo, en la conversación que tuvimos con mis colegas, ¿qué vimos, por ejemplo? ¿Qué vimos con ustedes? Que hay un mercado, ¿no es cierto? Sí, pero ¿qué está pasando con los precios? Realmente el mercado tiene problemas con los precios, que no existe alguien que nos norme y nos diga, mira, los precios tienen que cumplirse de esta manera. No existe un fundamento legal que nos diga, ¿sí? Entonces, si establecemos esa parte, podemos hacer un proyecto, por ejemplo, ¿sí? Nosotros nos dimos todo un conglomerado de personas y presentamos un estudio de ley donde se diga, mira, mañana el transporte va a ser como me comentaba, entre Madrid y Barcelona son 500 euros. En Ecuador serán entre Quito y Guayaquil, digamos que la misma distancia, por poner el ejemplo, va a costar $600 de transporte digamos, en camión, por ejemplo, ¿sí? Entonces, ahí nosotros encontramos un problema. Asimismo, los problemas se pueden ir encontrando en el camino cuando hagamos el estudio de mercado. Esa es la puerta de entrada para definir si el proyecto es viable o no es viable. Luego tenemos el diseño de la investigación, que esta es metodología, como les decía, no hace falta aprendernos, existe gente que conoce de investigación, que sabe investigar mercados, que estudió estadística, que estudió matemáticas avanzadas y nos puede dar realmente un diseño muestral, un diseño de investigación muy potente, que nosotros podamos identificar el mercado al que nos vamos a enfocar. Sin embargo, eso no deja de que nosotros tengamos que entender cuál va a ser la metodología que vamos a usar, ¿sí? Vamos a usar quizá entrevistas, investigación secundaria, vamos a hacer encuestas online, vamos a conversar con los gerentes de los proyectos, vamos a enfocarnos a grupos focales. Realmente la investigación tiene que tener un método, ¿sí? Vamos a la observación, datos del Ministerio de Transporte, realmente dónde está ese conglomerado de información que me servirá para establecer mi diseño de investigación, ¿sí? Asimismo tenemos la recopilación de los datos. Una vez que definimos si voy a hacer una encuesta, una entrevista, un focus group, con eso podemos saber realmente cómo vamos a recolectar esos datos y esos datos van a transmitirse en información. Hoy en día, las empresas lo que más guardan en sus saberes como el tesoro más preciado es los datos. Los datos hoy en día han surgido como una necesidad imperante. Los datos hoy son la razón de ser. Digamos que mañana tenemos los datos de Supermaxi, de transporte, de logística de Supermaxi. ¿Se imaginan lo que nosotros, la cantidad de datos que tendríamos, los negocios que podríamos montar? Serían infinitos, quizás encontraríamos miles de necesidades. Por esa razón, la recopilación de los datos tiene que ser lo más sensata, lo más directa y lo más sensible que vamos a tener dentro del proyecto, ¿sí? Nadie puede vender estos datos, digamos, si estamos constituyéndonos. El que hace el análisis de mercado no nos puede esos datos poner al público en general, ¿sí? Entonces, de eso nacen los datos. Los datos hoy es el activo más importante de las compañías. Luego, lo que tenemos es la preparación de los datos. Tenemos datos en bruto. Lo que tenemos que hacer es procesarlos, presentar informes, analizar los resultados, qué es lo que tenemos, ¿no? Yo me quería enfocar, por ejemplo, en taxis, al mercado por ejemplo, de aquí del Comité del Pueblo, que está cerca de donde yo vivo, por ejemplo, ¿sí? Pero vino un experto, un colega que es más experto en transporte que yo y conoce mucho más del mercado de taxis, y me dijo, ve Carlos, me dijo, loco, te estás enfocando mal. Mira, no puedes meterte a ese mercado, porque mira que ahí ya ese mercado está satisfecho, está saturado, no hay cupos, no te van a dar, hay fundamentos legales que no te permiten constituirte, no lo hagas. Quizá con esa recopilación, con esa metodología que apliqué en entrevistas personales, en entrevistas telefónicas, que me entrevisté con mi colega, veo que no voy a poder. Resultado de eso, tuve información que me dijo que no me ponga el taxi allá, que mejor lo ponga quizá en la ferroviaria, porque hay un mercado más incipiente, ¿sí? Entonces, una vez con los datos, tienen que generar los resultados para tomar decisiones. Los resultados siempre se traducen en tomas de decisiones, y las tomas de decisiones tienen que presentarse muy bonito, con un informe donde nos den a nosotros solamente el resultado para nosotros poder tomar decisiones y decir, ¿es válido continuar con el proyecto? ¿Es necesario invertir o no es necesario invertir? Por ejemplo, digamos que con la persona que yo hablé antes, me dijo de taxis, por ejemplo, no recuerdo el nombre, me dijo que no invierta, por ejemplo, ¿sí? De ahí yo he sacado, por ejemplo, ya una respuesta, tengo datos. Me presentó un informe y me dijo las razones, los riesgos por las que no debería invertir. Es así como nosotros como inversores, cómo se les debe presentar la información. ¿Sí?
creo que hemos avanzado, me he pasado 10 minutos. Voy a dejar la clase solamente hasta aquí, porque quería acabar hasta, por lo menos hasta esa parte. ¿Sí? Luego lo que tenemos ya viene a ser el consumidor, y la siguiente clase vamos a ver bueno, me faltan 2 láminas, creo que acabemos las 2 láminas y nos retiramos, ¿sí? Y luego tenemos al consumidor, sí, el consumidor, la persona que necesita los bienes y servicios, aquella persona que está en el mercado, necesitando nuestros bienes o servicios, ¿sí? Es el consumidor, lo que hablábamos en principio, o el demandante, consumidor también a nivel económico, ¿sí? ¿Y qué pasa con el consumidor? ¿Cuáles son las características? ¿Qué tiene el consumidor de bueno que nos interesa a nosotros? Pueden ser personas, pueden ser organizaciones, puede ser Carlos Jaramillo que quiere en el transporte internacional de alcohol, por ejemplo, puede ser una organización, quizá alguna industria farmacéutica que lo requiere. Y normalmente ellos nos van a pagar por los bienes o servicios, ¿sí? Ellos nos ofrecen sus recursos financieros. Y también nosotros, con ese consumidor va a satisfacer necesidades, ¿sí? Y bueno, a nivel económico es la última etapa del proceso productivo, que eso solo es a nivel teórico, ¿sí? Creo que hemos concluido la clase, me he pasado 10 minutos, bueno, era por la conversación que tuvimos. Creo que la clase la voy a dejar hasta ahí. Ha sido para mí muy satisfactoria la clase, la verdad, me he interesado mucho en todo lo que me han contado, he aprendido algo más, me voy aprendiendo algo. Espero que ustedes también lo vayan haciendo a sí mismo. De aquí nos vamos a ver, no recuerdo la fecha en la que nos vamos a ver. Déjenme ver, yo tengo aquí el calendario. Lunes 24, ingeniero. 24. Ya, chévere, nos vamos a ver el lunes 24. Yo les voy a poner los deberes en la plataforma. Les voy a facilitar mi número telefónico por si necesitan algo en particular. Mi nombre es Carlos Jaramillo y me hacen conocer cualquier cosa que necesiten. Ahí los puse en el chat box, en el chat está mi número telefónico, se comparten, me consultan cualquier cosa que tengan de preferencia. Las llamadas telefónicas a partir de las 4 de la tarde les atiendo con mucho gusto, que luego hago horario de oficina, necesidades y cosas, y pues no les podría atender con la mayor apertura. A partir de las 4 de la tarde podemos conversar lo que ustedes quieran. Les voy a colgar un deber muy sencillito, muy fácil, no nada del otro mundo, les demorará por ahí unos 10 minutos. Un par de lecturas para que se nutran. Conversaremos de eso la siguiente clase. Destinaremos 2, 3 personas que quieran participar. Conversamos las lecturas, los videos muy brevemente y nada más. Y si hay tiempo, las leen las lecturas, no son obligatorias, pero ojalá todos las leamos. Los videos sí son obligatorios, eso sí. Vamos a comentar 5 minutos de las lecturas, 5 de los videos, aleatoriamente, quien quiera participar voluntariamente. Si no hay voluntario, me toca escoger a mí, pero nada más, y eso sería. Y nos vemos la siguiente clase para ver la siguiente clase. Vamos a ver un poco más de aspectos más técnicos, económicos, vamos a medir la demanda, vamos a ver cómo se hace la demanda, de qué trata la demanda, y vamos a ir avanzando en la clase. Sí, la siguiente clase vamos a pisar un poco el acelerador, y de mi parte nada más. De mi parte nada más, mi nombre es Carlos Jaramillo, como les dije, estoy a las órdenes, me contactan a mi número telefónico, o simplemente me mandan un mensaje por la plataforma, y creo que por ahí podemos comunicarnos. No sé si hay un presidente de curso, alguien. Sí, sí hay un compañero que estamos. Ya le enviamos Ya. el teléfono allá. Ya, chévere. Si el presidente de curso le hacen cualquier necesidad, me hace saber a mí que tengan ustedes, que mande un mensaje de WhatsApp, yo les respondo lo más pronto que pueda. Si canalizamos todo a través de él, sería de la mejor manera. Y si es que tienen una cosa particular, quieren comentar algo, conversar cualquier cosa, tomarse un café, nos tomamos online, ahora al tanto los contagios no podemos hacerlo presencial, me avisan igual, conversamos. No hay problema. Eso sería conmigo, chicos, esta noche, y pues las dudas que tengan, no sé si les quedó alguna duda, alguna cuestión que queramos aclarar en esos pocos minutos antes de terminar. Sí, Javier, con mucho gusto. Ingeniero, mucho gusto. Le agradezco mucho por todos sus conocimientos impartidos hacia nosotros y quiero ser así un poco breve. Por lo general siempre se necesitan muchos recursos para hacer una empresa, pero hay emprendedores que optimizan mucho los recursos y de pronto no tienen esta facilidad para hacer bien un estudio de factibilidad o bien un estudio de mercado. En este caso, ¿es peligroso hacerlo sin ambos o podría ser viable
por intuición hacerlo, específicamente para los emprendedores. Ah, Nada bueno, más y nada menos. pues es una muy buena pregunta te agradezco, Javier, por la pregunta. Es una muy buena pregunta. Creo que el conocimiento es muy amplio, es difícil conocer todos los temas. Se lo puede hacer por intuición propia, por supuesto. Podemos montar una encuesta modelo, la hacemos, vemos, conversamos, como lo hemos hecho hoy. Con algunos compañeros conversamos del tema de transporte. Yo me voy nutrido de algunas experiencias suyas, mucho más que antes. Entonces, a partir de eso se puede hacer de la lógica o del interés propio. Sí, el banco podrá pedirnos, digamos, la CFN, el banco, quien sea nuestro inversor, podrá pedirnos cosas adicionales que está en lo justo de pedirnos, pero por propia intuición lo podemos hacer. No necesariamente podemos contratar a un experto, no siempre hay el dinero, los recursos para hacerlo. Pero lo que yo quería decirles con eso es que no desmoralizarles, ¿no? Pero decirles que cuando hay la posibilidad, sí se puede contratar a alguien que conoce el tema, porque hay cosas muy técnicas. Pero pues la verdad es que con la gente que alguna vez he asesorado, por ejemplo, lo hemos hecho nosotros mismos, lo hemos hecho en el camino, hemos aprendido de experiencias, hemos visto, a veces no hemos llegado ni siquiera a pedir inversión, en el camino mismo hemos visto de que el mercado no va a dar lo que necesitamos, ¿sí? Eso sí, no es por la experiencia propia. Muchos emprendedores en Ecuador, Ecuador es un país por excelencia emprendedor, muchos emprendedores lo han hecho. Nosotros tenemos casos, por ejemplo, de gente, de Harry Carrera mismo, por ejemplo, cómo comenzó, pues empezó con un tráiler, ¿no? No creo que él haya hecho un estudio de mercado ni nada. A veces es un poco la intuición de lo que nosotros conocemos para poder invertir. Sí, no necesariamente es de contratar a un experto ni nada por el estilo. A veces, con las herramientas que estamos aquí aprendiendo, creo que va a ser más que suficiente, pero sí tenemos que conocerlas, porque mañana no quisiera que nadie nos cuente otra historia que no es, o nos paguemos por un servicio que no corresponde, o cualquier otra circunstancia. Y que más gusto me daría que de aquí, no sé, cuando acaben su carrera me hagan conocer que ha habido muchos emprendimientos de aquí, que estamos emprendiendo todos, que emprender es difícil, es duro, es complicado, a veces cierran puertas, a veces se abren, pero Ecuador es un país de emprendedores. Ecuador yo le veo como un país de emprendimiento. Eso, chicos. Inge, una Claro, cosita, mucho gusto. le pido de favor encarecidamente. Nosotros hemos venido teniendo un problema desde hace mucho tiempo en el instituto, Ya. porque en los exámenes nos ponen cosas que a veces no están en los PDF o cosas confusas. Entonces yo le pido de favor, yo como estudiante, que por favor nos ayude en el momento de revisar las tareas, nos ayudara al máximo en ese tema ya, porque a veces nos han tomado exámenes que no hay nada prácticamente de lo que nos han dado ni en los PDF. ¿Ya? Entonces, que nos ayude con eso. Bueno, Le pedí. haremos algo entonces. Cuando terminemos esta unidad 1, hacemos un repaso de los puntos clave que podrían ir en el examen. Por ejemplo, esas fórmulas no van a ir, de entrada, no, eso no va a ir. Hacemos un repaso de puntos claves. Decimos, va a ir, perdón, puede ser estas tres cosas puntuales. Entonces podemos hacer un repaso general. Nos reunimos una tarde, grabamos la clase, las comparten a sus compañeros, media horita, súper ejecutivo, nos reunimos y vemos los puntos clave, o una mañana, vemos los puntos clave que va a ir en el examen y con eso dilucidamos, porque ustedes no van a graduarse de financieros, no es su rama la administración, las finanzas, la banca. Entonces sí podemos dar pastillitas, podemos dar, no el examen, no, pero sí podemos dar digamos, unas pastillas de lo que necesariamente tienen que conocer y lo que debería ir en el examen, ¿sí? Listo, Inge, muchas gracias. Con mucho gusto, Josué. ¿Alguien más desea decir algo? Si no, para parar la sesión, ponerle el stop recording.